¿Quiénes son los interlocutores válidos? La mesa no son autoridades, ciudadanos. No, son en el lado de Cajamarca sí. Correcto. Sí, son un grupo de organizaciones. La última reunión, no recuerdo la fecha, quizás primero te digo, desde en abierta rebeldía contra el grupo de Gregorio Santos y los otros que no quieren tener ningún diálogo. Mira, la mesa de desarrollo está compuesta fundamentalmente por 3 ministros: el de Vivienda y Saneamiento, el de Transportes y Comunicaciones, y también algunas de las reuniones ha estado yendo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Porque los 3 son infraestructura, planes de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Es fundamental en una mesa de desarrollo. Han logrado una serie de acuerdos, han logrado una serie de avances, incluso, y es liderada por el ministro de Vivienda, René Cornejo. Incluso se habla de una cifra importante para el tema de la represa, pero otras obras complementarias. Se está trabajando el tema de reservorios fuertemente en Cajamarca, porque lo que el gobierno busca garantizar es el tema de disponibilidad hídrica, reservorios en varias microcuencas de la zona de Cajamarca para garantizar disponibilidad hídrica. Y esto se está haciendo en diálogo, en concordancia con muchas autoridades regionales, locales, e incluso organizaciones de la sociedad civil de Cajamarca. Yo no recuerdo la fecha, pero la última vez, si ustedes eventualmente han visto la foto, que el ministro René Cornejo estuvo por allá, tuvo que utilizarse un auditorio bastante grande porque era muy importante el grupo de pobladores, representantes de organizaciones locales, autoridades municipales, provinciales y distritales las que estaban presentes. ¿Cómo va a aportar, cómo va a cambiar justamente lo que usted mencionaba, las reglas de la minería, el tema Conga? Porque se hizo un estudio de impacto ambiental bajo las reglas y normas y condiciones que priman ahora para todos los proyectos mineros en el Perú, pero sin embargo en Conga saltaron a la luz pues ciertos defectos, tanto así que se ha aceptado un peritaje internacional. ¿Cómo va a cambiar Conga todos los proyectos que se vienen a futuro? ¿Cómo van a cambiar los estudios de impacto ambiental? La manera, ¿no? Si es que se evalúa pues de una manera precisa, qué sé yo. A ver, son varias cosas, y quizás para explicar un poco hacia dónde debiéramos caminar, en 2 segundos voy a decir de dónde venimos. Nosotros venimos de un sistema ambiental que básicamente tiene como un gran hito el año 90, que se da el Código del Medio Ambiente, y el año 91 ocurrió en la gestión ambiental del país algo que para algunos fue probablemente la manera como se debía promover inversiones, y hoy día es en cierta medida criticado: la sectorialización de la gestión ambiental. Es decir, el año 91, cuando se dicta esta ley de fomento a la inversión privada, se estableció que cada ministerio debía ser la ambientalmente responsable de su sector. Y eso es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy, por eso muchos critican este concepto de juez y parte, etcétera. Por otro lado, hay una serie de normas que se empezaron a dictar desde el año 93, por ejemplo, el Reglamento Ambiental Minero, actualmente vigente desde el año 93. También ese año se dictó el de hidrocarburos, pero ese fue actualizado el año 2006. Y hay otros sectores que tienen que terminarlo y otros sectores que tienen que actualizar. Entonces, ¿por qué te planteo eso? Porque es claro que hoy día, mirando el futuro, lo que tenemos que hacer es actualizar las regulaciones ambientales sectoriales. Y aquí vale la pena destacar algo que probablemente no hemos difundido todavía desde el Ministerio del Ambiente adecuadamente. Hace unos 15 días, el Ministerio del Ambiente ha promulgado una directiva de mejora del desempeño ambiental sectorial en el Poder Ejecutivo. Es decir, lo que el Ministerio del Ambiente va a hacer es mirar, monitorear y dar asistencia técnica a los ministerios para que puedan actualizar sus regulaciones ambientales, para que puedan adecuar sus límites máximos permisibles, para que puedan mejorar sus reglamentos de participación ciudadana. Incluso en esta norma, y miren ustedes cómo el gobierno está mirando esto de una manera muy responsable, se dice que el Ministerio del Ambiente semestralmente publicará o hará público un reporte de cómo se está avanzando en el desempeño ambiental sectorial. O sea, nos estamos estableciendo metas para mirar qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo estamos avanzando. Bueno, lo que me estás diciendo, ministro, es que les van a dar una manito a cada ministerio para que pueda controlar mejor el tema del ambiente dentro de su sector. No, porque ya sé a qué vas. Ya sé a qué vas. ¿Por qué no centralizar y empoderar al Ministerio del Ambiente? Correcto. No, eso es la parte sectorial, ¿correcto? Por otro lado, tenemos que trabajar el sistema de la evaluación de impacto ambiental, en donde el Ministerio del Ambiente tiene que tener efectivamente un rol central mayor. O sea, el Ministerio del Ambiente tiene que ser una entidad que, como administrador del sistema de evaluación de impacto ambiental, cumple el papel de un ente rector real. Y en eso también se está trabajando. Pero ten en cuenta una cosa, Cristian, porque yo no quiero generar confusión en el público. La gente dice, centralicemos todo en el Ministerio del Ambiente.
Pero cuando tú dices centralicemos todo en el Ministerio del Ambiente, la pregunta es, ¿qué significa centralizar todo? Porque cuando tú hablas de la gestión ambiental, es claro, y así funciona a nivel mundial, que hay cosas fuertes que tiene que hacer el Ministerio del Ambiente y en eso estamos trabajando, pero cosas que igual quedan y deben quedar, especialmente la parte operativa, técnica, en manos del sector. Es imposible, y eso es así en todas partes del mundo, que el Ministerio del Ambiente vea todo. O sea, imagínate el Ministerio del Ambiente viendo embarcaciones pesqueras, el Ministerio del Ambiente viendo todas las plantas industriales, el Ministerio del Ambiente viendo todos los bosques, el Ministerio del Ambiente viendo todo el tema del agua, no, pero el Ministerio del Ambiente viendo todo el tema de minas. Ustedes podrían poner las condiciones, eso es lo que vamos a hacer. Y hacer que un departamento controle y fiscalice que se cumplan de cada sector. Ajá, a eso iba, eso sí vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es estableciendo las condiciones centrales. Y las condiciones centrales pasan por el tema de la evaluación del impacto ambiental, pasan por la definición de los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles, pasa por el tema de la fiscalización. Estamos trabajando en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es central. Necesitamos, por otro lado, dotarlo de un presupuesto real y un presupuesto regular que haga que pueda cumplir su tarea adecuadamente. Hoy día no tiene ese presupuesto porque lamentablemente, como se creó como un organismo técnico especializado, que es la manera correcta, no tiene los beneficios que sí tenía Ocineresmin, que es un regulador, porque ellos tienen una cosa que se llama la eso va a cambiar, hay la voluntad política de cambiar en ese eso tipo estamos de trabajando. Hace poco que estuve en la presentación de mi plan de trabajo como ministro, o del plan de trabajo del ministerio exactamente, ante la Comisión de Ambiente del Congreso, de Ambiente, Ecología, etcétera, dijimos que ese es uno de los temas a tratar. Entonces, estamos viendo cercanamente el tema del EIA, estamos viendo cercanamente el tema del CINEFA, estamos viendo cercanamente el tema de cómo darle un carácter técnico al ordenamiento territorial. Y una cosa más, Cristian, y lo ha anunciado públicamente más de una vez, estamos trabajando en un sistema de compensación. Es decir, y esto ya se viene trabajando en países como Colombia, con quien vamos a hacer un acuerdo de cooperación técnica, espero pronto. Estuve conversando con el ministro del Ambiente de Colombia hace unos días en Quito y quedamos en hacer un intercambio de experiencia. ¿Cómo es el tema de compensación? El sistema de compensación es que si tú en cualquier actividad económica vas a impactar naturaleza, compensa con naturaleza. Es decir, si tú tienes un ecosistema que de una u otra manera va a verse intervenido, porque cualquier actividad económica interviene ambientes naturales, tienes que compensarlo con un equivalente ecosistémico en biodiversidad al que tú vas a enfrentar. Esto ya se utiliza en muchos países desarrollados, se empieza a utilizar en países en vías de desarrollo. Es bastante complejo. No es tan simple, porque tú tienes que determinar cualitativa y cuantitativamente cuál es el nivel de impacto que has tenido y cómo lo vas a compensar. Bueno, pero eso ya se hace, ¿no? Ya hay un mercado para las emisiones de carbono al menos, pero yo no sé si es que... Pero no es el único. No. Además, acuérdate que en todo caso las emisiones... Tú me estás hablando sí. de naturaleza, animales, fauna, flora, todo ese tipo de cosas que impactarías, tendrías que compensarlas en otro lado. Tendrías que compensarlas reponiendo, ¿no?, ecosistemas o lo que has afectado, ¿no?, de preferencia además en la zona de entorno. Hemos iniciado, en el Ministerio del Ambiente estamos convocando a un grupo de organizaciones que trabajan el tema, a un grupo consultivo. Vamos a tener la primera reunión el día 16 en el Ministerio para empezar a discutir este tema. Eso es algo que yo creo que es fundamental para el país, porque ten en cuenta una cosa, Cristian, el estudio de impacto ambiental es un instrumento que no puede vivir solo, porque el estudio de impacto ambiental lo que te establece son los potenciales impactos que una actividad va a tener. La segunda medida es el ordenamiento territorial. Efectivamente, el ordenamiento territorial es un elemento central. Y la tercera medida es los mecanismos como tú compensas aquellos... Pero hoy por hoy los estudios de impacto ambiental no incluyen nada de compensación, solamente te dicen lo que van a impactar. Lo que van a impactar y las medidas de mitigación. Tenemos que mejorarlo en relación a medidas de compensación. Efectivamente, por eso estamos trabajando en ello. Nosotros tenemos 60 días de gestión y estamos en ello. Y en el estudio de impacto ambiental, porque claro, cuando se dice mitigar por definición ya... de alguna manera, por decirlo vulgarmente, ya uno está con la yuca y a ver cómo corregimos el tema. Pero a priori se puede decir, oye, mira, la manera como tú has enfocado el proyecto me parece que en vez de 4 lagunas, solamente 2, es decir, el estudio de impacto ambiental no puede solamente venir y decir, bueno, sí, esto es todo lo que impacta, ya listo, lo recibo. Porque en el origen pueden haber habido ciertas cosas y ahí debería también haber una actividad... Pero ahí, Cristian, hay una visión equivocada. Lo que pasa es que
nadie está todo el día diciendo, oye, llegó este estudio de impacto ambiental y le hice 45 observaciones, ¿ah? Oye, le volví a hacer observaciones por segunda vez. O sea, los estudios de impacto ambiental tienen un proceso largo y en este camino distintas autoridades intervienen y hacen muchas observaciones. Sí. Muchas observaciones. En la mayoría de los casos un estudio de impacto ambiental pasa por 2 ruedas de observaciones de las entidades públicas. Si además está por ahí en una zona de amortiguamiento o en una zona núcleo, un área protegida, recibe la opinión de Cernam, en otros casos recibe la opinión de la ANA. Si está en cuerpos de agua que son jurisdicción de la DICAPI, recibe comentarios de la DICAPI. O sea, yo creo que se ha generado esta mala idea de que el estudio llega, le ponen un cheque y lo devuelven y dicen ya está listo. No, hay un montón de pasos. Yo recuerdo mucho el proyecto Camisea, la planta, es una mesa de partes entonces el Ministerio de Energía la planta de fraccionamiento, nuevamente. Hoy día los estudios de impacto ambiental pasan por un ministerio, pero en función a ciertas características y condiciones, ese estudio de impacto ambiental pasa a opinión favorable, técnica favorable, opiniones previas, en algunos casos vinculantes, en otros no, eso está escrito en las leyes, por muchas otras autoridades. Pasa por la ANA muchas veces, pasa por el Cernam, que es el Ministerio del Ambiente muchas veces, pasa por DICAPI muchas veces, pasa por el Ministerio de Agricultura, en el caso de Bosques, a partir de lo que es su oficina de... ahorita se me fue el nombre, la Dirección de Medio Ambiente de Agricultura, de ser el caso. Entonces, no es que los estudios de impacto ambiental se quedan en un solo ministerio que les pone un check. Fruto de toda esta información, vuelve al Ministerio de Energía y Minas, que le dice, señor, su estudio tiene este tipo de observaciones, levántela, ¿no? Ahora, ¿el proceso puede ser mejorado? Claro que sí. En eso estamos trabajando para mejorar la evaluación de impacto ambiental. Pero independientemente de ser mejorado, Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, ¿cree que el estudio de impacto ambiental para proyectos mineros, energéticos grandes, estas hidroeléctricas de 200 megavatios, debe ser finalmente aprobado? La palabra última debe ser del Ministerio de Energía y Minas o del Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es idea? ¿Cuál es la idea? Que pase por el Ministerio del Ambiente. La idea es que pase por el Ministerio del Ambiente. Porque también que tenga una pasa aprobación del Ministerio del Ambiente. Pero ¿debe salir del Ministerio de Energía y Minas y pasar al ambiente o no? Tiene que pasar. Es que, Cristian, estás planteando las preguntas como si el estudio de impacto ambiental fuera una cosa muy simple. Te explico nuevamente. La última palabra hoy por hoy la tiene el Ministerio de Energía y Minas. ¿Debería pasar la última palabra al Ministerio del Ambiente? Claro que sí, yo creo que sí, claro que sí. Pero igual entro a la precisión, ¿ya? Los estudios de impacto ambiental tienen muchas etapas. Y lo que tenemos que buscar es la manera donde el Ministerio del Ambiente debe tener una voz determinante. Correcto. Por eso te digo, sí, el Ministerio del Ambiente tiene que tener una voz determinante en cualquiera de las distintas etapas de este proceso. ¿Ok? No pensemos, o sea, no le transmitamos al público la idea equivocada de que todos los estudios tienen que pasar al Ministerio del Ambiente. Porque eso no funciona en ninguna parte del mundo, ni es posible hacerlo. Porque estás hablando de distintos proyectos. No todos están en la competencia del gobierno nacional. Algunos están en la competencia del gobierno regional y otros locales. Tercero, estás hablando de distintos niveles de riesgo. 4, estás hablando de términos de referencia distintos en función a dónde se instalan. Entonces, 5, estás hablando de distintos niveles de riesgo. Eso está en la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En función a este abanico, ¿el Ministerio del Ambiente tiene que tener una posición determinante? Respuesta directa, sí. El Ministerio del Ambiente tiene que ser determinante en la decisión vinculada al estudio de impacto ambiental. Lo que estamos viendo es dónde en este abanico de proceso el Ministerio del Ambiente debe ingresar con una decisión determinante para ser más eficaz en mejorar las condiciones ambientales del país. Eso es fundamental. Bien, yo le quería preguntar ahora por el tema de Cusco. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué mesa de claudicación editorializó el diario El Comercio? Bueno, ¿qué pasó? Es que el mensaje es erróneo, ¿no? Es decir, van, queman y dice, bueno, sí, le damos la razón. ¿Y hay delito, lo que se perdió? Yo no quiero ingresar a materia de otro sector, porque hay que tener en cuenta que quien dirigió esta mesa fue el representante del Ministerio de Energía y Minas. Tengo entendido que el Ministro de Energía y Minas ya hizo una precisión, pero corresponde a su sector precisar exactamente qué se acordó y cómo se va a proceder para adelante. No, del Ministerio del Ambiente hubo una representación del OEFA, pero en todo caso el liderazgo de esta mesa estuvo en manos del Ministerio de Energía y Minas. Efectivamente ahí se ha generado toda una confusión que, como digo, el Ministro de Energía y Minas está precisando. Hace poco lo he escuchado que viene precisándolo. Y claro, ahí lo que pasa es que ocurre en muchas partes del país, empieza a combinarse qué cosa es una tendencia a una ilegalización, o sea, a atraer a la minería ilegal, qué cosa significa en realidad fiscalizar a empresas que pueden ser formales pero están teniendo un mal comportamiento, y cuál debe ser la decisión final, ¿no? Definitivamente es algo que corresponde al Ministerio de Energía y Minas, pero y espero que haga la precisión pronto. La marcha del agua.
¿La siguió? ¿Cómo es cómo ve el Ministerio del Ambiente el tema del agua? Yo estuve un día antes, el día de la Marcha del Agua, bueno, la Marcha del Agua tuvo 2 días. Yo uno de los días estuve en Iquitos porque era la reunión del Consejo Interregional de la Amazonía. Se reunieron los 5 representantes amazónicos, pero el día anterior a la Marcha del Agua yo estuve en un medio de comunicación exponiendo planteando algunas reflexiones desde el Ministerio, pero además luego estuve en el Acuerdo Nacional. Y ahí dije cosas que creo que vale la pena repetir. Uno, desde el gobierno el tema del agua es prioritario. Y si el mensaje y la discusión y el debate pasa por el tema del agua y el agua como derecho, lo respaldamos plenamente, ¿no? Y respaldamos plenamente el mensaje de que el agua es un derecho. Ahora, y segundo, el presidente Ollanta Humala le pidió expresamente, y el Acuerdo Nacional lo recibió con beneplácito, que se discuta el tema del agua y se plantee un pacto político alrededor del agua. Fue bien interesante ver a quienes estuvieron reunidos en la primera sesión sobre este tema en el Acuerdo Nacional la semana pasada. Estaban, además de los representantes de todos los partidos políticos, por Acción Popular estaba Mesía Guevara Macifuen, estaba Jorge del Castillo por el Partido Aprista, estaba Jaime Yoshiyama por Fuerza 2011, estaba Taís por Perú Posible, había un grupo importante de representantes políticos, y al otro lado de la mesa había representantes de los frentes, había del episcopado, de los colegios profesionales, de la Autoridad Nacional del Agua, y se dispuso, bueno, esa fue una primera reunión técnica, se discutió el tema del agua en sus distintas variables, incluso estuvo Axel Duroyani, que es un experto de la CEPAL, discutiendo sobre el tema, y se dispuso la conformación de un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo nacional sobre el agua, que el gobierno nacional comparte plenamente. Y lo tercero que te quiero decir, que creo que sí es importante hacer esta precisión, Cristian, es, ¿qué cosa es esto del agua como derecho? ¿No? Porque uno puede decir, oye, sí, quiero el derecho al agua, ya, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del agua como derecho? Hay ya declaraciones de Naciones Unidas que precisan que el agua como derecho es el derecho que tienen todos de tener agua en calidad, en cantidad suficiente, que sea accesible, que sea asequible, para satisfacer necesidades personales en una lógica fundamental de subsistencia y obviamente de subsistencia para arriba, ¿no? Entonces, cuando tú hablas del derecho al agua, estás hablando de muchas variables, pero en primer lugar, el agua es un derecho de las personas de manera individual. En segundo lugar, cuando tú hablas que el agua tiene que ser en cantidad suficiente y que tiene que ser accesible, no significa que no tenga costo. Creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero para mí lo tercero es la idea principal. Si tú quieres como Estado garantizar el derecho al agua, es decir, que la gente tenga continuidad, calidad y todos los elementos de lo que es el derecho al agua, necesitas hacer obras de infraestructura que aseguren que la gente puede tener derecho al agua. Muchos profesionales y Naciones Unidas se pronuncian en ese sentido, que obviamente debe atenderse prioritariamente a aquellas zonas que tienen mayor densidad demográfica que aquellos que tienen menos. Lo que te quiero decir en otras palabras es que el derecho al agua no es un derecho que implica entonces no toquemos nada. Es todo lo contrario, el derecho al agua es desarrollemos todas las estrategias, herramientas que permitan que la infraestructura haga que la gente tenga agua. Eso puede ser debatible, porque claro, el derecho al agua, pues, ¿qué derecho